Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Fórmula Android. En esta ocasión os tenemos preparada la review completa del Huawei Ascend G510, así que vamos a ello. Bien, pues si os parece, para comenzar vamos a empezar conociendo un poco sobre el aspecto físico del G510 y cómo no, vamos a comenzar un poquito con las dimensiones del terminal. En este caso nos encontramos con un terminal de 4,5 pulgadas cuyas dimensiones principalmente son 13,3 centímetros de alto, 6,7 centímetros de ancho y 9,9 milímetros de grosor. Todo ello junto con un peso de 150 gramos hacen del G510 un terminal no excesivamente pesado, la verdad no excesivamente grueso y la verdad bastante cómodo al uso. Ahora sí, conozcamos un poco sobre la parte física en sí del terminal. Zona inferior a la pantalla, botones táctiles, atrás, home y ajustes o menú. Zona superior para la serigrafía de la compañía, cámara frontal y micrófono para hablar por teléfono. Canto izquierdo, en este caso, nos encontramos con el botón de subir y bajar el volumen y el botón de bloqueo y desbloqueo del terminal. Y en la parte inferior del canto izquierdo nos encontramos con la entrada por micro USB para cargar el terminal. Canto derecho, sin absolutamente ninguna botonera. Canto inferior lo mismo, sin ninguna botonera. Y canto superior con la entrada de jack de 3,5. Ahora sí, fijándonos un poco en la parte trasera, nos encontramos, a ver si se oye, con una tapa, la verdad, bastante rugosa, que con un ruido un poco curioso, que la verdad es que asienta bastante bien, además hace que no sea excesivamente resbaladizo, como podrían ser otros acabados también en plástico. Recordamos que estos terminales están construidos en plástico, pero hay acabados y acabados, y la verdad es que en este caso han hecho, yo creo, personalmente un acierto con el material, porque asienta bastante bien a la mano. Serigrafías, tanto para el modelo de Huawei, como para DTS, y zona superior, parte izquierda para los altavoces traseros y para la cámara trasera, que en este caso sería de 5 megapíxeles y su flash LED. Ahora sí, habiendo conocido toda la parte física del terminal, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que sería la caja del terminal para conocer cómo viene montado y demás, qué accesorios nos trae y bueno, un poquito de todo. Así que vamos a ello. Vamos a retirar el terminal de la pantalla un poco para que dejar un poquito más de sitio a la caja. Vamos a abrirla. Y bien, aquí como podéis observar, en este plástico es donde vendría incorporada la batería del terminal. Y aquí donde iría colocado. Vamos a retirar esta tapa de aquí. Y accedemos directamente a los accesorios. Este plástico es donde iría incorporado el terminal, que debería estar en la parte superior, pero lo he preferido dejar dentro. Y ahora sí, nos encontramos con todos los accesorios. El primero de ellos serían los auriculares, con el cable de jack de 3,5 para conectar al terminal. Recordamos, en la parte superior. El cable por micro USB para cargarlo o para conectarlo al ordenador y transferir datos multimedia, imágenes, música y demás. Y como ya os digo, si no, para conectar al enchufe de carga y cargarlo en la pared de nuestra casa. Ahora sí, después de haber conocido cómo viene montada la caja, como podéis ver, no está excesivamente más poblada. Ya habiendo conocido, como ya veis, cómo viene montada la caja del G510, va siendo hora de encenderlo y darle un repaso al software que nos incorpora, la interfaz propia de Huawei, que en este caso es la capa de personalización de Motion UI 1.0. Y bueno, después de hacerle un repasito, como siempre, vamos a ver qué tal se comporta la pantalla del G510. Bien, pues ya tenemos aquí el terminal, vamos a proceder a desbloquearlo. Y como veis nos encontramos con una capa que no es ni mucho menos parecida a la de Android nativo o Android puro. En este caso nos encontramos con la capa de personalización de Motion UI 1.0, una capa propia creada por Huawei, como ya os he comentado antes. Y bueno, como siempre hacemos, vamos a hacerle un resumen. Primero de todo vamos a acceder a los ajustes para echarle un vistazo al sistema operativo que nos incorpora, para que podáis ver vosotros mismos que nos encontramos ante la versión 4.1.1 Jelly Bean como sistema operativo predeterminado en el terminal. Vamos a hacerle un repaso a la capa de personalización. En este caso no nos vamos a encontrar por ningún lado un box de aplicaciones. Todas las aplicaciones descargadas o preinstaladas se van a situar en el menú, en la pantalla en sí del G510, y mediante un scroll horizontal vamos a poder cambiar o modificar los iconos de sitio. Solamente tendríamos que dejar apretado en uno y cambiarlo de lugar. Para los widgets más de lo mismo, deberíamos dejar apretada la pantalla
seleccionar el icono de widgets y elegir el widget que prefiramos colocar en lo que sería en la pantalla, en el menú. Barra de notificaciones propia de Huawei. Nos encontramos con una barra horizontal donde tendríamos todas las notificaciones recibidas, y en esta pequeña zona superior nos encontramos unos cuantos parámetros para modificar lo que serían los ajustes del terminal y poder añadir o colocar el wifi, el GPS, los datos, el brillo, el giro automático, etcétera, etcétera. Unos cuantos parámetros que no están nada mal. Y esquina superior derecha, un acceso directo a ajustes. Poco más que añadir, a destacar si queréis este pequeño widget que viene preinstalado en la capa propia de Huawei, que es un widget completo. Como veis, lo dejamos pulsado y ocupa toda la pantalla. Podríamos editarlo y modificar a nosotros, a nuestro gusto, los iconos que aparecerían en él. Solamente tendríamos que eliminar los que no nos gusten y ir añadiendo los iconos que prefiramos de los predeterminados que vienen. No sé si habrá alguno más para poder colocar vía externa, vía de terceros, pero de los que vienen preinstalados sería un widget del tiempo, uno de fotos, uno de música y uno con la hora. Ahora sí, habiendo conocido ya un poquito sobre la capa de personalización de Huawei, voy a buscar una imagen como siempre para que veamos qué tal se comporta la pantalla del G510. Bien, pues ya tenemos seleccionada una imagen que por suerte teníamos en la galería. En este caso es una imagen normal en HD, en alta calidad, para poder comprobar un poquito qué características, qué calidad nos ofrece la pantalla del Ascend G510. Primero de todo, deciros las características de la pantalla. Como hemos dicho antes, es una pantalla de 4,5 pulgadas, que en este caso monta un panel IPS. Y por desgracia nos encontramos con una resolución de 854 x 480 píxeles. Todo ello unido a una densidad de píxeles por pulgada de 218 ppi. Pues hacen de esta pantalla ni mucho menos una de las mejores del mercado, pero que la verdad es que nos puede dar bastantes buenas sensaciones. Yo realmente al ver en las especificaciones técnicas cómo se comportaba la pantalla, qué características tenía, la verdad es que me esperaba algo menos, sinceramente. En este caso podemos decir que la calidad que nos ofrece el panel IPS y la interpretación de los colores que hace en este terminal es bastante bueno. Ahora sí, habiendo conocido ya un poquito sobre la pantalla del G510, ya va siendo hora de probar el apartado multimedia, de conocer un poquito cómo funciona y cómo se comporta tanto la cámara como los altavoces. Bien, pues ya tenemos abierta la aplicación de cámara del G510. Como siempre vamos a hacerle un repaso a su interfaz para conocer un poquito por encima qué tal funciona, cómo se comporta y cuáles son sus características principales. Primero de todo, mencionaros que en este caso es una interfaz bastante personalizada y prediseñada por la compañía. No es la típica interfaz que ofrece Google a la hora de crear los software. En este caso ya os digo que es una capa bastante personalizada y que en mi opinión mejora en cuanto a la capa que ofrece Google en sí, ¿no? Me parece una capa bastante más completita y con unas cuantas funciones de más. Primero de todo, como siempre hacemos, repasito de arriba abajo. Parte superior nos encontramos con una pestaña en la cual si pulsamos accedemos a los distintos parámetros de las tomas de imagen o de la interfaz de cámara en sí. Parte superior derecha nos encontramos en el parámetro para modificar el modo de grabación y cambiarlo entre toma individual, captura individual o modo panorámico. Siguiente icono sería para seleccionar los tipos de imagen, es decir, colocarla con un efecto en tonos negativos, solarizarla, posterizarla, efecto de agua, efecto mono, sepia, unos cuantos efectos que la verdad es que nunca están de más para incluir en cualquier terminal. Siguiente icono sería para modificar el balance de blancos y dejarlo en automático, con luz natural, nublado, fluorescente, etcétera. Unos cuantos parámetros que también vienen muy bien. Y luego la típica tuerca de ajustes para modificar ahora sí todos los parámetros que refieren al terminal, como el modo de escena, el modo de revisado, que no sé realmente muy bien para qué sirve, pero realmente que, bueno, siempre es una opción que viene bien tener en cualquier tipo de terminal, para el que entienda cómo utilizarla. El siguiente es para cambiar el ISO del teléfono, la ISO. Podríamos aumentarla o dejarla en automático, ajustar la exposición de la imagen
o simplemente colocar un temporizador para que cuando tomemos una imagen podamos esperar, dejarla en un trípode o colocarla en cualquier mesa de canto y poder colocarla durante un rato para que haga la foto entre 3 y 10 segundos. Parte izquierda nos encontramos con la barra de zoom. Si la bajamos para abajo aumentamos el zoom, si la subimos para arriba lo disminuimos. Parte derecha nos encontramos con dos botones, el primero de ellos sería para cambiar de cámara trasera a cámara frontal, mientras que el icono de abajo sería para modificar el flash, dejarlo en automático como está ahora, disculpad, activarlo o desactivarlo. Ya nos vamos directamente a la parte inferior. Parte derecha podríamos cambiar entre modo de imagen, modo foto o modo vídeo para realizar grabaciones, para realizar vídeos. Parte central para realizar las capturas de imagen o en el caso de ponerlo en modo vídeo para realizar los vídeos. Y esquina inferior izquierda, acceso directo a la galería. Ahora sí, habiendo conocido un poquito sobre la interfaz de cámara del Huawei Ascend G510, vamos a colocar unas cuantas fotos, tanto de cámara trasera como de cámara frontal y una panorámica para que podamos observar un poquito qué tal se comporta la cámara del G510. Bien, ahora sí, después de haber conocido cómo se comporta la cámara del G510, que se me ha olvidado mencionaros, disculpad en la anterior parte del vídeo, que la cámara trasera en este caso es una cámara de 5 megapíxeles con flash LED y autoenfoque, mientras que la cámara frontal, por contra, es de una mera calidad de 0,3 megapíxeles de tamaño de imagen. Dicho esto, yo creo que ya va siendo hora de entrar en el apartado de los altavoces y de conocer realmente qué tal funciona el sonido del G510. Recordamos que el altavoz se sitúa en la parte superior trasera de la pantalla, del terminal. Y bueno, como siempre hago, voy a colocaros un poquito de música con el sonómetro al lado para que podáis comprobar realmente si el sonido queda obturado o no al colocarlo en una superficie plana, qué potencia tiene o qué calidad nos ofrece. Después de esto, como siempre, un gran paseo por el rendimiento del terminal, navegación web, descargas, etcétera. Bueno, pues como siempre, para conocer qué tal se comporta el G510. Dentro vídeo. Bien, pues ahora sí, después de haber conocido un poquito sobre los altavoces, la verdad es que no sé si se habrá podido apreciar mediante la videocámara, pero he de decir que la verdad es que la calidad es bastante aceptable, no ha quedado en ningún momento obturado al colocarlo sobre una superficie lisa, y la verdad es que, bueno, la nitidez que nos ofrece y la potencia son bastante considerables, así que... Visto esto, ahora sí vamos a entrar de lleno en el apartado de rendimiento del Huawei Ascend G510. Vamos a mencionaros por encima el procesador que incorpora este terminal. En cuanto a la GPU, nos encontramos con un procesador fabricado por Qualcomm, algo que no es muy, ¿cómo se diría? Muy típico en terminales con este precio, con esta gama en el mercado. En este caso nos encontramos con un procesador Qualcomm MSM 8225 que monta un dual core de 1,2 GHz. En cuanto a la tarjeta gráfica, la GPU, en el caso de este terminal, es la Adreno 203, que ya veremos más adelante qué tal se comporta con los juegos que tenemos preparados. Vamos a comenzar, si os parece, abriendo la aplicación de Google Maps, una aplicación bastante conocida que siempre utilizamos a la hora de realizar las reviews. Vamos a esperar a que nos cargue, que nos sitúe. En este caso, en vez de colocar directamente el mapa, vamos a hacer la búsqueda de alguna región, como para que podáis comprobar además un poquito qué tal es el teclado del G510. Vamos a ir en este caso a Mallorca.
Vamos a ver que nos busque. Islas Baleares. Ya nos ha situado en el mapa, ya nos ha posicionado. Y como podéis ver, el tiempo de carga es bastante bueno. Vamos a ver qué tal se comporta el gesto de pinza. Y la verdad es que bastante bien. La verdad que no me siento excesivamente cómodo con un terminal de menos de 5 pulgadas. Me noto un poco raro utilizarlo con las dos manos, pero bueno. Vamos a acercarnos un poquito más. Como veis ya nos tiene posicionados. Vamos a ver si aquí dispone de Street View. Efectivamente, vamos a abrirlo para ver qué tal tarda en cargar, qué tiempos tiene de carga y demás. Ya nos ha cargado, ya nos ha situado en el mapa. Como veis la fluidez es francamente buena. Vamos a adelantar un poco el paso. Y bueno, como podéis ver el paso en este apartado la verdad es que es bastante bueno. Vamos a ver qué tal. Ya podéis ver que la fluidez es muy considerable. Rinde francamente bien. No me esperaba tanto de un dual core a la hora de navegar por mapas, como en este caso es el Google Map. Y bueno, vosotros mismos podéis ver que el desplazamiento por las imágenes funciona de una forma muy pero que muy fluida. Vamos a salir de esta aplicación, vamos a ir a otra un poquito más potente como es Google Earth. Que esta sí requiere un poquito más de la GPU, perdón, del Adreno 203. A ver qué tal se comporta. Antes de que nos posicione, no vamos ni a esperar. Vamos a irnos en este caso a la ciudad de Florida. Que como seguramente esperamos, tendrá bastantes edificios en 3 dimensiones. Y la verdad es que vamos a poner un poquito a prueba la gráfica que incorpora este terminal low cost, que ya hablaremos al final del vídeo del precio que tiene. Vamos a acercarnos un poquito más a la ciudad. Ya nos está cargando. Vale, la verdad es que no nos ha cargado ninguna ciudad en concreto. Vamos a ir... Yo esperaba que aunque buscásemos un estado directamente, yo esperaba que nos cargase alguna ciudad. Vamos a acercarnos a Miami, si os parece. Vamos a esperar a que nos termine de cargar la ciudad. Y como veis en este caso queda un poquito más renqueante, no se terminan de mostrar los edificios del todo. Ahora parece que están cargando un poquito más. Vamos a acercarnos. Vamos a girar el mapa y vamos a colocarlo en modo 3D para ver qué tal funciona la visualización de los edificios. Y bueno, como podéis ver, la verdad que a la vista queda, que la carga de los edificios es bastante buena. No me esperaba tal tiempo de carga en un terminal dual core y con una gráfica a priori no excesivamente potente como podrían tener terminales de más alta gama, pero bueno, como podéis ver, no es que sea un scroll excesivamente fluido, pero una vez que cargan los edificios sí que es verdad que obtenemos un rendimiento bastante bueno. Ya de paso, por hacer la prueba, para que podáis comprobarlo, que no solemos hacerlo en las reviews, pero yo creo que nunca está de más, para que podáis hacer una captura de imagen, que eso muchas veces acabas uno buscándolo por internet, debemos dejar apretado el botón de desbloqueo y el botón de bajar el volumen, de forma simultánea, para que nos realice una captura de la imagen que estamos visualizando en ese momento. Vamos a salir de Google Earth. Vamos a entrar en el Antutu, que como hicimos ya en las primeras impresiones ya lo pusimos, ya vimos la nota que nos dio, pero siempre está bien recordarlo para ver, para que podáis comprobar vosotros mismos el valor que nos ha dado al hacer el test. Para que os hagáis una idea, hace muy poco hemos estado probando la Walder Smartwing, un terminal de 5 pulgadas también que monta un dual core a 1,2 GHz, y en ese caso hay que decir que nos dio una nota de aproximadamente 12.000 puntos, así que sí que es verdad que en ese sentido parece que el G510 queda un poquito por debajo de su competencia directa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Vamos a ir ahora sí a la navegación web, vamos a abrir el Next Browser, como siempre, un pequeño repasito, parte frontal, aplicaciones favoritas, parte izquierda, historial web, parte derecha, una ventana Flipboard para poder ver las noticias del día, las noticias de ciencia, de deporte, de entretenimiento, de viaje, de cualquier tipo de cosa, con un scroll vertical, que nunca está de más incluirla en este tipo de programas. Y si arrastramos de derecha a izquierda empezando por el borde, abrimos los parámetros, los ajustes, donde debemos destacar el modo nocturno a la hora de navegar, que siempre está bien poder tenerlo cuando de noche queremos navegar, cuando estamos en el sofá y demás. Pues mirad que tenemos una opción muy pero que muy buena. Ahora sí, vamos a hacer la búsqueda, como siempre hacemos, de nuestra web. Bien, vamos a entrar en Fórmula Android a ver los tiempos de carga y demás.
Como podéis ver, ya nos ha cargado la versión móvil. Vamos a ir a la versión web directamente para ver lo que nos tarda en cargar. Como podéis ver, esta zona siempre tarda un poquito más en cargar, porque tarda en cargar los archivos de Google Plus y demás, pero como podéis ver ya podemos ir realizando un scroll vertical por la web. Doble pulsación, como veis los textos se nos cargan, aquí es donde podemos echar un poquito en falta no tener una resolución de pantalla un poquito más alta, ya que tendremos que acercar un poquito más la imagen para poder leer con claridad y con tranquilidad los textos. Vamos a subir un poquito, voy a colocar un poquito así mejor, para que no moleste el brillo de la cámara, el reflejo de la cámara en la pantalla. Vamos a subir un poquito más, vamos a entrar en un post cualquiera. Como podéis ver ya nos ha cargado el post, doble pulsación, gesto de pinza sin ningún tipo de problema. Y ahora sí vamos a abrir una imagen para ver lo que nos tarda en cargar. Y como veis sin ningún tipo de problema nos ha cargado, vamos a abrir otra imagen. Y como veis el paso por las imágenes funciona de una forma muy fluida y sin ningún tipo de problema. Vamos a volver a la página principal. Como podéis ver la navegación web no nos va a dar ningún problema. Yo creo que el Dual Core se comporta de una forma bastante considerable y bastante bien. Bastante buena, vamos. Por último vamos a abrir el Play Store y vamos a realizar la descarga de una aplicación. Concretamente vamos a hacer el intento de hacer dos descargas. Sí que me gustaría mostraros, por ejemplo, mirad, voy a escribir el Trial Extreme 3, que es un juego ya bastante conocido por todos, que yo casi siempre lo incluyo en las reviews. Es una aplicación que pesa unos 65 megas. Le voy a dar a instalar permisos de wifi para descargar por wifi. En este caso me marca que no hay espacio suficiente, pero he de decir que en el caso del almacenamiento sí hay espacio, ya lo estuve comprobando, no hay ningún tipo de problema en la descarga. De hecho, cuando recibimos el terminal, al principio de todo, el primer día intenté hacer la descarga tanto de esta aplicación como del Death Trigger 2 o el Asphalt 8 y en ningún momento me dejó descargar aplicaciones que solo te dejaba descargar por wifi, es decir, a partir de los 50 megas yo intenté hacer la descarga de la aplicación y desde luego se quedó cargando, pero en ningún momento empezó a descargar, ni mucho menos se instaló. Yo creo que eso sí puede ser un lastre, no creo que le pasen a todos los terminales a todos los modelos del G510, pero sí que es verdad que tengo que contar mi experiencia y yo a la hora de descargar aplicaciones más de 50 megas no he podido, así que yo creo que por mi parte es un punto a tener en cuenta en cuanto a este dispositivo se refiere. Yo supongo que con los demás no tendremos ese tipo de problemas, pero es una cosa a tener en cuenta. Vamos a hacer la búsqueda de una aplicación, ahora sí que pese bastante menos, que podamos descargarla. En este caso vamos a ir a Facebook, que es una aplicación que ocupa 16 megas. Vamos a hacer la instalación. Y de mientras se instala, que esta sí se va a instalar, vamos a hacer un resumen de un par de características, como siempre, del terminal. Mencionaros solamente que la batería, en este caso, es de 1750 mAh y que la verdad es que no da excesivas muestras de falta de autonomía, ya que la pantalla no es excesivamente grande, la calidad de la misma no es excesivamente grande, entonces no requiere de una potencia extrema de una batería más potente para que dure un poquito más. Como podéis ver ya se ha descargado la aplicación de Facebook con un tiempo de descarga bastante bueno. En este sentido no hay que achacarle nada al terminal. Pero bueno, la verdad es que, como ya os digo, hay que tener un poquito en cuenta lo de las aplicaciones con más almacenamiento. Yo intenté hacer la descarga y no pude. Así que, bueno, al que compre este terminal o lo tenga, si puede contar su experiencia, si ha podido descargar esa aplicación, que me lo diga. Y en ese momento, pues rectificaré el vídeo y arreglaré el punto en el que digo que no se puede descargar dicha aplicación. Por último, vamos a abrir el Nova Launcher para cambiar un poquito el aspecto de Android. Para cambiar el aspecto a Android puro en lugar de la capa de Emotion UI 1.0, que es la que incorpora el Huawei Ascend G510. Como podéis ver, en este caso la mejora de rendimiento es notable, el paso por las pantallas hace de una forma mucho más rápida, box de aplicaciones, widgets, todo de una forma bastante fluida. Ahora sí, habiendo hecho un gran repaso por unas cuantas aplicaciones, unos cuantos programas, va siendo hora de jugar. Como os digo, no vais a tener aplicaciones tan pesadas y tan potentes como podría ser
el Asphalt 8 o el Death Striker 2, pero vamos a intentar colocar los juegos que se asemejen un poquito más al rendimiento del terminal y que no pesen en exceso, para poder mostraros un poquito cómo rinde y cómo funciona el G510. Bien, antes de comenzar a mostraros unos cuantos juegos, me gustaría que vierais, yo conseguí descargar el Real Racing 3 porque es una aplicación que previamente pesa muy poco y que después te obliga a realizar una descarga de aproximadamente 1 giga para poder utilizarla. La pude descargar sin ningún problema, como os dije, aplicaciones de menos de 50 megas se pueden descargar, pero una vez descargada ya habéis visto que al abrir la aplicación, vamos a hacer el intento otra vez. Al ir a abrir la aplicación, de repente, no estoy tocando la pantalla, de repente se cierra de forma automática y no se puede utilizar. Por eso os digo que hay que tener en cuenta que las aplicaciones muy pesadas no se van a poder utilizar en este terminal. Ahora sí, vamos a jugar un poquito con unas cuantas aplicaciones, como el Temple Run, el Hill Climb Racing o el Revolt 2. Bien, pues ahora sí, después de haber probado unos cuantos juegos, después de haber visto el rendimiento, el apartado multimedia y la interfaz que incorpora el G510, ya va siendo hora de llegar a nuestras conclusiones, las que hemos podido obtener después de haber probado el terminal durante varios días. Vamos a empezar, si os parece, por los puntos positivos, por los puntos que más nos han gustado, que más nos han convencido y por los que recomendaríamos este terminal. El primero de ellos es por su reducido peso, por su compacticidad, porque la verdad es que conseguir un terminal de 4,5 pulgadas con esta dimensión con esta dimensión de medida y de peso, la verdad es que está bastante conseguida. Además, como digo, el uso de este tipo de material, de este tipo de acabado en plástico, me gusta bastante. Asienta muy bien a la mano, no da problemas y su uso con una mano es francamente bueno. El segundo punto que me gusta bastante de este terminal realmente ha sido su rendimiento a la hora de navegar por internet, a la hora de utilizar mapas y demás. Sí que es verdad que no ha sido el mejor de ellos a la hora de utilizar juegos, pero para navegar y demás yo creo que es un rendimiento bastante bueno. El tercer punto que me puede convencer bastante, la verdad, es el de la batería. En este caso solamente son 1750 mAh, pero teniendo en cuenta la relación entre las dimensiones del terminal, el tamaño de la pantalla y la calidad de la misma, yo creo que han logrado hacer de ese terminal un terminal con una autonomía bastante aceptable, que te va a durar un día entero sin problemas. Normalmente si no le das un uso excesivo, pero bueno, hay que darle un plus en este sentido, porque han aceptado no aumentar en exceso la batería ni dejándola un poquito corta de lo normal. En cuanto a los puntos negativos, también hay unos pocos. El primero de ellos, yo creo que no hay mucho que dudar. Su pantalla no es la mejor que podemos encontrar en el mercado, ni mucho menos. La verdad es que sí que es verdad que el panel IPS nos da una buena interpretación de los colores, que la claridad y el brillo es bastante bueno, pero sí que notamos a la hora de jugar, a la hora de ver vídeos y demás, que se pixela un poquito. Sus 218 ppi
no son excesivamente buenos, no son muchos realmente, y bueno, en ese sentido yo creo que la pantalla flaquea un poquito teniendo en cuenta el terminal en el que nos encontramos. El segundo punto negativo yo creo que es la memoria RAM, se me ha olvidado comentarla, como siempre hago, siempre la comento al final. En este caso, 512 megas de RAM. Yo siempre soy partidario de poner mínimo, como hacen algunos terminales, 750, 800 megas de RAM, o si no, 1 giga, que es lo más común en estos terminales. Yo creo que 512 megas de RAM se quedan siempre un poco justo a la larga cuando utilizas durante mucho tiempo el terminal, descargas unas cuantas aplicaciones y al final te quedas sin espacio para descargar las demás. La última pregunta, la última cuestión que siempre respondo es si realmente recomendaría o no este terminal. Yo creo que, ahora sí voy a meter el precio, sus 99 euros, que es el precio que está a la venta en el mercado, vamos a poner en torno a los 100 euros, hacen que este terminal sea un terminal, yo creo que muy a tener en cuenta, con una cámara aceptable, una duración de batería aceptable, un rendimiento bastante bueno. Una pantalla que, aunque no es la mejor, al llevar un panel IPS rinde muy bien, sobre todo en exteriores, corre bastante bien con el sistema operativo 4.1 Jelly Bean y tiene unas dimensiones de peso bastante considerables. Entonces, realmente yo creo que es un terminal a considerar, a tener en cuenta. No creo que sea el mejor en nada, ni mucho menos, pero yo creo que las distintas características que envuelven al terminal, pues yo creo que hacen que sea uno a tener bastante en cuenta. Ahora sí, después de haber conocido todo sobre este terminal, yo creo que ya va siendo hora de ir cerrando el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros, compartirlo, decírselo a vuestros amigos y nosotros, como siempre, aquí seguiremos para daros más vídeos, mostraros más análisis y, como siempre, para vosotros. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.